monitores de computadora. El monitor es una parte indispensable de cualquier sistema de cómputo, ya que es el principal medio a través del cual se presentan los resultados al usuario. ¿Se ha fijado en el enorme parecido que tiene un monitor y receptor de TV convencional? De hecho, si abrimos ambos aparatos y nos asomamos a su interior, encontraremos que casi son idénticos, al grado que solo fijándonos detenidamente podemos decir cuál de ellos es el monitor y cuál es el televisor. Este parecido no es fortuito, ya que el principio del funcionamiento de ambos aparatos es muy similar. Sin embargo, existen diferencias que hacen que el estudio de un monitor sea un poco distinto al de un televisor común. Por tanto, iniciaremos nuestro estudio analizando los bloques que componen un monitor Super VGA típico y revisaremos para qué sirve cada una de ellas y cuál es su labor en el conjunto del aparato. Diagrama a bloques general. Resulta obvio que no podemos enfrentarnos a la reparación de un aparato electrónico si no conocemos, aunque sea a grandes rasgos, su arquitectura interna. Comencemos por examinar la tableta de circuitos que incluye cualquier monitor a color. Por ejemplo, ¿para qué servirá este dispositivo? ¿Y este otro de aspecto extraño? ¿Qué hace toda esta maraña de alambres? Todas estas preguntas pueden ser respondidas al analizar el diagrama a bloques de un monitor, así como el funcionamiento de cada una de sus partes. En pantalla se muestra un diagrama muy esquematizado de la estructura interna de un monitor VGA típico, misma que se puede aplicar prácticamente sin modificaciones a cualquier marca y modelo. Note que en el extremo izquierdo y fuera de lo que estrictamente es el monitor, encontramos a la tarjeta de video. Esto seguramente le plantearía una pregunta. ¿Por qué incluir una tarjeta de video en la arquitectura del monitor si evidentemente es una pieza completamente independiente? La respuesta la encontramos en la estrecha relación que existe entre la tarjeta de video y el monitor, ya que ninguno serviría de nada sin el otro. De hecho, el elemento que en realidad define la resolución de las imágenes que podemos expedir en un monitor es la tarjeta de video. Así que no importa si usted posee el más avanzado monitor que existe en el mercado, si su tarjeta de video es de baja resolución. Las imágenes obtenidas serán muy deficientes y poco agradables a la vista. Además, en la tarjeta de video es donde se producen todas las señales necesarias para la correcta expedición de las imágenes en la pantalla del monitor, a través del cable que los conecta. Prosiguiendo con el recorrido a través del diagrama a bloques de un monitor, encontramos que las señales de color que llegan desde la tarjeta de video atraviesan un bloque de manejo de color. En esta sección es donde se manejan aspectos como el brillo y el contraste de la imagen obtenida, así como el ajuste de color en aquellos monitores que lo permitan. A continuación, encontramos los amplificadores de color, que tienen como objeto dar a las señales de cromática la amplitud y la forma adecuada para su aplicación en el cinescopio. Esta labor se lleva a cabo en la tarjeta que está inmediatamente adosada al tubo de imagen, ya que la salida de estos amplificadores se utilizará directamente en los componentes internos de este tubo. Como punto final del trayecto de señal de video en el diagrama a bloques, encontramos precisamente al cinescopio o tubo de imagen. Este es, sin lugar a dudas, el elemento más importante en la estructura de un monitor de computadora, ya que es el encargado de convertir los impulsos eléctricos provenientes de los amplificadores de color en señal luminosa, de modo que llegue hasta los ojos del usuario para su correcta interpretación. Debido al papel fundamental que tiene este elemento dentro de un monitor, daremos una breve explicación del principio de operación de un tubo de imagen típico. El cinescopio o tubo de imagen. Dada la importancia del cinescopio o tubo de imagen en la estructura general del monitor, veremos brevemente el principio de operación de un cinescopio a color moderno. El cinescopio o tubo de imagen, aunque parezca increíble, tiene una estrecha relación con las válvulas de vacío o bulbos, que antiguamente se utilizaban para construir receptores de radio y televisores. El diodo es el más sencillo de estos dispositivos. Al momento en que se le aplica un voltaje elevado entre un filamento incandescente al que se le llama cátodo
y una placa interna a la que se llama ánodo, se establece entre ellos una corriente de electrones. Experimentos posteriores demostraron que si se colocaba una capa de fósforo detrás del ánodo, los electrones que escapaban a los lados del mismo producían luminosidad. Finalmente, investigaciones sucesivas demostraron que al aplicar campos eléctricos o magnéticos en la trayectoria de los electrones, era posible desviarlos de modo que en la capa de fósforo se generaran patrones complejos. Todos estos desarrollos dieron como resultado la invención del cinescopio en blanco y negro, profusamente utilizado en los primeros años para las transmisiones de televisión. Aquí tenemos un diagrama simplificado de cómo funciona un cinescopio monocromático. En un extremo encontramos un filamento incandescente que calienta a un cátodo en donde se generan los electrones necesarios para el funcionamiento del dispositivo. A continuación, y en el trayecto de los electrones hasta el ánodo, encontramos una serie de anillos que sirven para acelerar y dar una forma adecuada a la corriente de electrones. Gracias a estos elementos, los electrones llegan en forma de haz perfectamente afilado hasta la pantalla del cinescopio, produciendo por tanto un punto de luz claro y definido. En el otro extremo del tubo encontramos al ánodo, al cual se le aplica un alto voltaje con el que se atraen a los electrones del cátodo. Junto al ánodo encontramos una fina capa de fósforo, misma que al ser golpeada por los electrones del cátodo emitirá luz, de modo que al aplicar un voltaje variable al cátodo se modula la cantidad de electrones producidos y se puede regular la intensidad del punto luminoso en la pantalla. Finalmente, y para obligar al haz de electrones a explorar toda la superficie de la pantalla, encontramos afuera del tubo de imágenes unos poderosos electromagnetos, cuyo objetivo es desviar la trayectoria de los electrones en una serie de barridos horizontales y verticales. Entonces, combinando la modulación de electrones en el cátodo y los barridos producidos por los electromagnetos, en la pantalla del tubo se forman imágenes monocromáticas, mismas que pueden ser fijas o en movimiento. Este es el principio de operación de un cinescopio típico en blanco y negro. Por otra parte, podemos decir que un tubo de imagen a color funciona de forma muy similar, aunque para producir la gama cromática es necesario combinar la información de tres colores distintos, rojo, verde y azul, lo que a su vez implica la presencia de tres cátodos independientes. Por su parte, en la pantalla también se utilizarán tres tipos de fósforos distintos, cada uno capaz de producir luces del color indicado, rojo, verde o azul. Como estos puntos de fósforo son tan pequeños y están tan juntos, para un observador normal, la combinación de los tres puede producir prácticamente cualquier tono que se desee, lo cual permite, en el caso de los monitores de computadora, presentar al usuario más de 16 millones de colores distintos. Esto si se combina con una tarjeta de video adecuada. Las etapas de sincronía. Regresemos nuevamente al diagrama a bloques general y notará que existe un par de señales adicionales que son enviadas desde la tarjeta de video hasta el monitor, una identificada como H-Sync y la otra como B-Sync. Como podrá imaginar, estas señales tan solo son una serie de pulsos que indican al monitor la frecuencia y la fase correcta en las cuales debe generar los campos magnéticos que desviarán los haces electrónicos dentro del cinescopio. Y aunque el manejo de ambas señales resulta similar, es conveniente estudiarlas por separado. La más sencilla de ambas es la etapa de sincronía vertical, la cual simplemente recibe la señal V-Sync de la tarjeta de video y con base en los pulsos recibidos genera una serie de rampas de voltaje conocidas como señal diente de sierra, mismas que se aplican a unas bobinas especiales que rodean el cuello del cinescopio y que se denominan yugo de deflexión verticales, donde finalmente esta señal eléctrica se convierte en campos magnéticos que desvían a los haces de electrones en sentido vertical. Por su parte, la etapa de sincronía horizontal tiene una estructura similar, pero debido a que funciona a una frecuencia más de 500 veces superior a la vertical, necesita de componentes más robustos y capaces de soportar el trabajo pesado. Una vez que dentro de esta etapa se ha generado la señal diente de sierra, se envía hasta su embobinado correspondiente, conocido como yugo de deflexión horizontal, y este genera los campos magnéticos necesarios, y así desviar los haces electrónicos en el sentido horizontal.
Entonces,